Jehová les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta porción semanal, la Biblia en un año, que nuevamente les traemos en este su ministerio Nuevos Creyentes. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice, sed santos porque yo soy santo? ¿Cuáles son realmente los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Sabías que aún hoy en día espiritualmente se ofrecen vidas a dioses antiguos? ¿O qué relación tiene el sacerdocio antiguo de la tribu de Leví con el sacerdocio al que somos llamados hoy en día los creyentes en Yeshua? Todos estos conceptos y muchos más veremos hoy mientras escudriñamos la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar acá y le pido al Eterno que este contenido les sea de mucha edificación. Bienvenidos. Para esta entrega, continuaremos con la porción semanal número 8, que como ya vimos anteriormente dividimos en 3 partes. 2 ediciones especiales correspondientes a las fiestas solemnes de Jehová, que encontramos en Levítico 23, las cuales pueden encontrar en nuestra página o en el enlace que dejaré al final de la descripción de este video. Ahora continuaremos con la porción semanal habitual, que hoy seguiremos en el capítulo 19 de Levítico hasta el 22. Posteriormente del capítulo 24 al 27 y terminaremos con números del 1 al 6. Iniciemos con el capítulo 19, en donde Jehová, hablando a Moisés, puntualmente le dice que hable a toda la asamblea de los hijos de Israel para decirles, primero, sed santos porque yo Jehová vuestro Elohim soy santo. Segundo, que deberán temer a su madre y a su padre. Tercero, que deberán guardar los Shabbat, y termina reiterando también que no se deberán volver a los ídolos ni hacer dioses de fundición. Como podemos darnos cuenta, encontramos de entrada 3 de los 10 mandamientos expresados en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Estos son el número 5, honrar a padre y madre, el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat, y el segundo mandamiento, no tener ídolos o dioses ajenos. Vemos también 2 detalles importantes en el inicio de este capítulo 19 de Levítico. El primero es que el capítulo inicia con la declaración, sed santos, porque yo, Jehová, Elohim, soy santo. Recordemos que en Levítico 11:44, Dios ya había hecho esta declaración, refiriéndose a la prohibición de consumir ciertos animales como alimento para mantenernos santificados. Lo curioso es que sed santos, porque yo soy santo, no es ningún mandamiento, pero nuevamente Jehová recuerda su santidad y enfatiza estos 3 mandamientos fuera del orden convencional, lo cual nos hace pensar en la relación de la santidad de Dios y los 3 mandamientos ya mencionados. La pregunta sería, ¿por qué nos recuerda estos 3 mandamientos separados de los demás en un orden diferente? Antes de entrar en esto, es importante saber que para el pueblo judío los 10 mandamientos no se llaman mandamientos, sino en hebreo, davar, palabra o cuestión, un asunto. Como podemos leer en Deuteronomio 5:22, donde nos dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Refiriéndose a los mandamientos mencionados en los versículos anteriores,
Bueno, todo esto refiriéndose a esos versículos anteriores que veremos también a continuación. Así que si tenemos en cuenta que no son propiamente mandamientos, sino palabras o asuntos, para el pueblo judío, el primer mandamiento no es, no tendrás dioses extraños delante de mí. El primer mandamiento sería, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Y el segundo, versículo 7, no tendrás dioses extraños delante de mí. Unido al versículo 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. En teoría, hablan de lo mismo, no tener dioses extraños. Aunque parezca algo sin importancia, para muchos es un tema de gran controversia, pero lejos de querer juzgar quién tiene la razón, está muy claro que en realidad el término que usa la escritura en el original hebreo es palabras, lo cual nos hace pensar en muchas de las cosas que Yeshua dijo posteriormente, como por ejemplo Juan 14:24, que dice, el que no ama, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si cambiamos los términos, lo que estaría diciendo es, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Y los mandamientos que habéis oído no son míos, sino del Padre que me envió. Y este cambio de palabras no es una idea mía, lo vemos 3 versículos antes en Juan 14:21, donde nos dice básicamente lo mismo. Leamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y no lo amaré, y, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los mandamientos del Padre? Bueno, queridos hermanos, son los que estamos estudiando precisamente ahora en Éxodo, Deuteronomio, Levítico, etcétera, etcétera. Y esto termina siendo una gran interrogante para aquellos creyentes que interpretan en Mateo 22, 36, 39, que Yeshua o Jesús resumió todos los mandamientos en amarás al Señor tu Dios de todo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No vamos a entrar en este tema, que es bastante profundo, pero solo piensen en una cosa. El día que Yeshua retorne y nos juzgue a todos, de verdad tú crees que nos va a juzgar con estos dos mandamientos? El que hizo esas dos cosas ya está, pasó el juicio. Bueno, yo diría que no, no tiene mucho sentido, pero veamos un último versículo, Juan 12, 47, 48. Al que oye mis palabras, es decir, mis mandamientos, y no los guarda, yo no le juzgo. Yeshua está hablando de su primera venida, en la que no vino a juzgar, ya que juzgará en su segunda venida. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, mis mandamientos, tiene quien le juzgue, la palabra. De nuevo, quien nos juzgará serán los mandamientos. Que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La pregunta sería nuevamente, ¿cuáles son los mandamientos que te van a juzgar? ¿Son esos dos en Mateo 22? Bueno, piénsalo y déjanos tus comentarios. Bueno, volviendo
a la pregunta inicial, ¿por qué al comienzo del Levítico nos recuerda estos tres mandamientos separados de los demás y en un orden diferente? Temer a padre y madre, no tener ídolos y guardar el Shabbat, el día de reposo. Lo primero que nos damos cuenta es que antes de mencionar los mandamientos nos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, como sí lo dice en Éxodo y Deuteronomio. Por el contrario, nos dice, sed santos, porque yo Jehová Elohim soy santo. Tiene sentido pensar que Jehová nos esté recordando en Levítico 19:4 que Él es nuestro único Dios, que es santo, y por ende no debemos tener otros dioses o practicar la idolatría. Al mencionarnos el mandamiento, no tendréis dos dioses ajenos delante de mí, básicamente nos está diciendo esto. Guarda el Shabbat o día de reposo. También tiene una relación con la santidad. Éxodo 20, 8, 11 nos dice que nos acordemos del día de reposo para santificarlo y también agrega el versículo que Jehová bendijo este día y además lo santificó. Por último nos dice honrar a padre y madre, con la particularidad que en este capítulo 19 de Levítico no nos dice honrar como sí lo hace Éxodo y Deuteronomio, sino temer a padre y madre. Temer a padre y madre. Resulta interesante saber que honrar y temer son dos versos que encontramos atribuidos al respeto reverente que el ser humano debería tener para con Dios, siendo Él nuestro Padre. Así que, en conclusión, tiene sentido que Dios nos está recordando que Él es santo y que debemos buscar ser santos al igual que Él, trayendo también estos tres mandamientos que nos hablan del temor reverente que Dios nos exige cumpliendo su palabra. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando guardamos el Shabbat. Estar cerca de Dios implica, por causalidad, estar lejos de cualquier tipo de idolatría que nos aparte del Padre. Es importante mencionar también que la traducción, o mejor dicho, la inclusión que algunas doctrinas como la católica hacen en sus textos bíblicos e insertan como primer mandamiento amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no aparece en Deuteronomio ni en Éxodo, sino que hace una clara referencia a Mateo 22:37 y como ya vimos, lo que intenta es distorsionar la interpretación de la escritura para decirnos que solo hay dos mandamientos por cumplir. Por ejemplo, es el tercer mandamiento católico santificar las fiestas. Si bien tiene sentido que lo hagamos, no es una traducción correcta de las escrituras, como ya pudimos ver en Éxodo y Deuteronomio. El mandamiento que hace alusión a las fiestas dice literalmente guardarás el Shabbat y lo santificarás. Existe una gran diferencia en que nos digan santificar fiestas, lo cual puede ser cualquier tipo de fiesta, como la Navidad, por ejemplo, totalmente pagana, a que nos digan guardar el Shabbat perpetuamente, como lo dicen los textos bíblicos muy claramente. Todo esto no es más que un intento por velar la revelación de que el Shabbat es un mandamiento que debe cumplirse aún hoy en día. Si hablamos del mandamiento que nos dice no tendrás ídolos delante de mí, literalmente lo excluye, muy seguramente por la evidente idolatría que practican a sus santos y estatuas, así como a la Virgen María. Después de este énfasis que encontramos en estos primeros mandamientos, podemos encontrar los 7 mandamientos restantes, al igual se mencionan otros que también resultan muy interesantes. Veamos algunos de estos en Levítico 19:9. Levítico
19:9. No cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni recogerás los frutos caídos en tu campo. Déjalos para el pobre y el extranjero. Aquí podemos encontrar que las personas que muchas veces, dejándose llevar por la avaricia, pretenden sacar hasta el más mínimo provecho de cualquier cosa, con la intención de no dejar nada como desperdicio. No es algo que debiera hacerse, pero la escritura nos dice que también hay otros que han de aprovechar estas cosas y que también ellos necesitan sacar provisión y sustento. También resulta indignante ver cómo muchas compañías prefieren en ocasiones botar los alimentos, como por ejemplo hoteles, restaurantes, solo por el hecho de no tener que lidiar con regalárselos a personas de bajos recursos, o porque eso les haría una mala publicidad para sus negocios, lo cual lo convierte en una acción mucho más inhumana, sabiendo que es comida botada a la basura cuando hay gente que realmente la necesita. Otros mandamientos que encontramos son: no extorsionarás a tu prójimo, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo ante el ciego. Esto básicamente nos habla de no aprovecharnos de las limitaciones o desventajas que pueda llegar a tener otra persona, sin importar cuáles sean estas limitaciones. Es algo que tampoco debiéramos hacer. No alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás al prójimo. Aquí vemos cómo la imparcialidad como principio de la justicia se convierte en un aspecto muy relevante. No importa si tienes en abundancia o estás necesitado, siempre debe predominar lo que es justo. Hablando de la justicia, encontramos una frase muy profunda en el Salmo 85:10, donde nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y es que muchas veces, a lo largo de la historia y aún hoy en día, podemos ver cómo la tan anhelada paz se quiere conseguir a través de la fuerza, sometiendo a los que se opongan a ella o buscando diálogos entre las partes contrarias. Si bien el diálogo es importante y el principio de todo entendimiento, aquí podemos encontrar que la paz está estrechamente relacionada con la justicia, al punto de que van de la mano, ya que la expresión se besaron se utiliza en este versículo con un sentido de adhesión, unir dos cosas, lo cual no es un significado caprichoso, sino que está expresado dentro del mismo significado de la palabra original en hebreo, la cual es nashak. También encontramos el mandamiento: no difamarás, no harás nada contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás al hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. De esto encontramos también un relato relacionado en Josué 7:1, donde nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No vamos a leer todo el relato, pero básicamente nos habla de que Josué envió de 2.000 a 3.000 hombres para tomar el pueblo de Ai, los cuales no solo perdieron la batalla, sino que también perdieron a 36 hombres. Así que Josué le pregunta a Jehová por qué razón los hizo cruzar el Jordán para vencer a estos pueblos, pero ahora pierden la batalla, a lo que Jehová básicamente le responde que su pueblo ha pecado y le pide que reúna a las tribus de Israel para señalarle quién es el responsable. Después de esto, descubren que es Acán, de la tribu de Judá, el culpable, y en el versículo 20 nos dice
Y Acán respondió, versículo 20, más adelante, nos dice, y Acán respondió, aquí está, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. El relato termina con la muerte de Acán y posteriormente en el capítulo 8 con la victoria de Israel frente al pueblo de Jai. Muchas veces nos preguntamos por qué razón aún hoy en día los juicios de Dios recaen sobre naciones enteras. Por dar un ejemplo, podemos ver cómo la nación de Estados Unidos ha sido entregada a su declive no solo moralmente, sino también como potencia a nivel económico y en su papel preponderante como una de las naciones más fuertes en todos los sentidos. Recordemos que esta nación fue fundada por puritanos protestantes ingleses que habían escapado de la iglesia en Inglaterra por estar en desacuerdo con el catolicismo. La realidad es que cada uno de nosotros va a responder frente a Dios por sus propios pecados, como lo dice Jeremías 21, Jeremías 31, 29, 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Sin embargo, también encontramos de parte de Dios en las Escrituras un sentido de unidad como pueblo. Como sabemos, somos el cuerpo de Yeshua, de Cristo nuestro Señor, y como nación santa, cualquier corrupción dentro del pueblo también será pagada, a menos que sea juzgada y apartada por la propia iglesia. A eso se refiere este mandamiento que nos exhorta a reprender firmemente al prójimo si está en pecado. Otros mandamientos eh, que encontramos son, no te vengarás, no guardarás rencor contra tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo, no mezclarás animales de especies diferentes. También se refiere a sembrar el campo con semillas diferentes o ponerse vestidos con dos clases de tejidos. Este mandamiento a lo que nos hace alusión en un sentido espiritual es a no mezclar lo que es puro con lo que es impuro. Ezequiel 44, 23 nos dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y Mateo 13:30 nos dice, refiriéndose al trigo cuando crece y no debe ser separado de la cizaña, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, el tiempo de la siega son los tiempos finales, cuando Yeshua, nuestro Mesías, venga. Yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Todo esto refiriéndose a que si bien hay cosas que se han mezclado a través del tiempo en corrupción, en el final de los tiempos serán separadas y tomadas, una para vida eterna y otra para perdición, como nos dice la Escritura. Continuando con los mandamientos, en Levítico 19:26 nos dice, Levítico 19:26 nos dice, no comerás nada con sangre, no practicaréis adivinación ni astrología, no tatuarás tu cuerpo a causa de muertos. Cabe resaltar
que no se refiere a los tatuajes tradicionales. Podemos ver que específicamente se refiere a los tatuajes que tienen que ver con personas fallecidas, y esto está relacionado con rituales paganos de la época, en donde se acostumbraba a cortarse el cuerpo para que la sangre fluyera en alguna especie de conexión con el fallecido, o algo así. Esto también está relacionado con el mandamiento que dice no comerás nada con sangre y todos estos rituales paganos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas veces la escritura nos habla de un contexto cultural, un contexto cultural antiguo, pero nos advierte de cosas que pueden estar ligadas al mundo espiritual y traernos problemas a la hora de practicarlas, así sea en un contexto moderno. Por ejemplo, yo pensaría que comer sangre, como suelen hacerlo en muchos países, en la preparación de alimentos como embutidos, nos puede traer, espiritualmente hablando, una falta a los mandamientos, así como el hecho de tatuarse rostros de personas fallecidas, lo cual, de alguna manera, también nos está hablando de un vínculo que tendremos con el fallecido a lo largo de nuestra vida. Es como no finalizar el duelo nunca, trayéndonos cargas pesadas que no deberíamos estar llevando. Hablando de la sangre, también nos dice en Levítico 17 que no debe ser comida porque en ella se encuentra la vida. Así que podemos ver que esto no solo tiene que ver con paganismo antiguo, sino que está muy vigente dentro de costumbres que vemos hoy en día y rituales que aún se practican. Nos dice también que no debemos invocar espíritus de muertos, lo cual vemos comúnmente diciéndonos que de hacerlo seremos contaminados por ellos. El tipo de contaminación del cual nos puede estar hablando, teniendo en cuenta que la misma escritura nos dice en Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más recompensa, porque su recuerdo cae en el olvido, también su amor y su odio y su envidia. Feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Como nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13, aquellos que fallecen están dormidos, así que podemos concluir que tratándose de prácticas que van en contra de los mandamientos de Dios y sabiendo también que están muy vinculadas a rituales oscuros, quienes nos están respondiendo no son precisamente las personas fallecidas, puesto que ya vimos que duermen y nada saben, sino que quienes responden a estos llamados son espíritus malignos que están alimentando dichas prácticas y por ende nos contaminan en nuestra vida espiritual o nuestro caminar con Dios. Encontramos también muy importante como mandamiento, te pondrás de pie en presencia de las canas, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim, tendrás temor. Es impresionante ver el lugar de preponderancia y de altura eh, que le es asignada a los ancianos bíblicamente, colocándolo de alguna manera a la par con el hecho de temerle a Dios. Pero más sorprendente aún que hoy en día estemos viendo grupos de personas interesadas en legalizar prácticas como la eutanasia, mientras abiertamente expresan que en las personas ancianas lo único que pueden ver es improductividad. Lo que debería ser un sinónimo de respeto y aprendizaje, de cuidado y garantías de protección para los envejecientes, se ha convertido en una carga y un gasto innecesario según estos grupos. Podemos ver entonces cómo estas leyes aberrantes no tienen nada que ver con la prosperidad de la humanidad, sino por el contrario, con la decadencia. Mirando otros mandamientos, nos dice que cualquiera que entregue a sus hijos a Moloc morirá irremisiblemente. Y muchos pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver el sacrificio de bebés a un dios pagano de la antigüedad?
Y la respuesta es que tiene todo que ver, ya que como mencionaba antes, toda acción física o material está conectada con una espiritual. Diciéndolo de otra forma, somos seres espirituales, con un cuerpo carnal o material producto del pecado del primer hombre y mujer que existieron, Adán y Eva. Los rituales a Moloc de los pueblos cananeos consistían en poner a los bebés en las manos de una esfinge de bronce que ardía por el fuego dentro de un ritual de sacrificio a sus dioses. Ahora bien, ¿qué relación tiene eso con los tiempos actuales? Bueno, quitarle la vida a una criatura antes de su nacimiento espiritualmente es sacrificarlo, y aunque no se esté poniendo delante de una estatua que represente a algún dios, esas mismas entidades que recibían en la antigüedad esos sacrificios reciben ese acto de la misma manera, como un sacrificio. Un sacrificio en sí no es precisamente el ritual, es lo sacrificado, que en este caso viene a ser una vida humana. Así que dentro del contexto moderno, en vez de decir mi cuerpo, mi decisión, podríamos decir mejor mi cuerpo, mi sacrificio. Por ende, mi pecado, del cual le pedirán cuentas a cada cual. Es importante resaltar, como ya dijimos, que la consecuencia es la muerte irremisible del pecador, además de la profanación del santo nombre de Dios. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual y eterna si no hay arrepentimiento. Además de esto, quiero leerlo directamente de la Biblia para quienes tal vez no han cometido ese tipo de crimen o asesinato, pero lo defienden, lo apoyan o lo financian. Levítico 24. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra él, contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. Definitivamente la sociedad actual tiene mucho de qué arrepentirse. Continuemos. Cualquier hombre que maldiga a su padre o a su madre también morirá irremisiblemente. Dice la escritura que por haberlos maldecido, sobre esa persona recae su propia sangre. Es importante entender que la maldición, obviamente, como algo opuesto a la bendición, declara para el maldecido todo lo malo que le pueda ocurrir. Deseas el bien bendiciendo, deseas el mal maldiciendo. Génesis 12:3 nos dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No hablamos de algo simple. Esto fue la promesa que Jehová le hizo a Abraham, y sobre esta la promesa para su descendencia y todas las naciones. Juan 8:56 nos dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Este es Yeshua, Jesús, hablando a los judíos para quienes Abraham es su padre, el padre de la fe como también es conocido. Podemos ver entonces cómo para el mismo Dios el hecho de bendecir a otros constituye no simplemente buenos o malos deseos, sino el fundamento de una promesa tan importante como la que recibió Abraham, patriarca de la nación de Israel, el primer judío, como lo llaman muchos. Sobra decir la importancia del mandamiento de no maldecir a los padres y lo que esto conlleva, donde nos dice que sobre esa persona recae su propia sangre, tratándonos de explicar que será su responsabilidad su propia muerte, en este caso, las consecuencias de dicha maldición. Es importante saber que en la cultura judía, la edad en la cual ya se tiene una conciencia moral y se entra en la adultez es a los 13 años para los hombres, bar mitzvah, y bat mitzvah en el caso de las mujeres a los 12 años, lo cual quiere decir hijo o hija de los mandamientos.
Aunque no existe en la Biblia una referencia específica de esto, es posible encontrarlo en textos judíos antiguos como la Mishnah y el Talmud, entre otros. También podemos mencionar Génesis 17:25, donde nos dice, e Ismael su hijo, refiriéndose a Abraham, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio, lo cual podría ser tomado como un momento en el cual Ismael fue considerado lo suficientemente adulto para este procedimiento. Aunque esto solo puede ser referencial, ya que también sabemos que el mandamiento de la circuncisión, dice la Biblia, que debe ocurrir a los 8 días del nacimiento del niño, pero sabemos también que para cuando Abraham recibió el mandamiento de la circuncisión, Ismael ya había nacido unos años atrás. Otra referencia podría ser Lucas 2, versículo 41 en adelante, en donde nos dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando fue de 12 años, aquí tenemos la edad de Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a las costumbres del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Sin embargo, sin saberlo, José y su madre, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos, mas no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían eh, se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Versículo 48. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba junto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Evidentemente, podemos ver aquí que Yeshua, Jesús, es un niño. No es un niño que esté respondiendo al reclamo de sus padres por haberse extraviado. Es alguien que con mucha madurez está explicando que él se encuentra en los asuntos de su padre, es decir, Jehová, y que no tiene por qué preocuparse, no tienen por qué preocuparse. Además, vemos también que los padres aceptan esta explicación y no le piden ningún tipo de justificación. Así que podemos pensar que Jesús en este momento ya es visto por sus padres como un niño con la madurez de estudiar las escrituras en el templo y hacer sus deberes correspondientes. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, hoy en día desafortunadamente la adolescencia ha sido víctima de todo un proyecto, por así decirlo, de destrucción al núcleo familiar, a los valores morales de la sociedad, así como muchos principios bíblicos que ya hemos mencionado con los mandamientos anteriormente. Lastimosamente, el hecho de que la persona sea joven o inexperta no significa que no va a ser juzgada por dichos pecados. Esto tiene que ser muy relevante primeramente para los padres como responsables de la crianza de sus hijos y también para todos nosotros como sociedad, ya que sin darnos cuenta, nuestros hijos quieren ser llevados a un punto de no retorno en donde son víctimas de experimentos sociales, quieren destruirlos en las áreas más críticas y vulnerables para un ser humano, su familia y su identidad, sus principios morales, entre muchos otros.
Como ya lo vimos, el hecho de tener la edad adecuada para decidirlos los hace responsables del camino que al final decidan tomar como jóvenes. No sobra decir que los padres tenemos la obligación de enseñar principios bíblicos y fundamentos sólidos a nivel moral y educativo. Finalmente, estos serán su única arma de defensa frente a los ataques de la globalización y planes como la Agenda 2030 que ya conocemos. Proverbios 22:6 sabiamente nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Continuamos con el capítulo 20 de Levítico. Nuevamente nos recuerda no acudir a quienes evocan espíritus de muertos, siendo esta falta un acto de prostitución, lo cual es entendido como el acto de abandonar a Dios y sus mandamientos para acudir a dichas prácticas oscuras, que lo que hacen es evocar otros dioses. Por eso es considerado un acto de prostitución. El resto del capítulo nuevamente nos recuerda todos los pecados relacionados con las relaciones sexuales prohibidas, que como ya vimos en el capítulo 18 de Levítico, finalizando la porción semanal número 6, de la cual les dejaré un enlace al final del video para que puedan consultarla, nos habla de la prohibición de tener relaciones sexuales con familiares, personas del mismo sexo o animales. El término que utiliza la palabra para este tipo de actos es ver la desnudez del otro, como encontramos expresado en diferentes capítulos bíblicos. Encontramos también la prohibición de tener relaciones íntimas con una mujer en medio de su periodo, ya que es considerado como un acto impuro. También nuevamente se nos recuerda, como ya habíamos mencionado, ser santos como Jehová, porque Él es santo, relacionado con el consumo de animales impuros que no fueron creados para comer. Finalmente, la prohibición de evocar espíritus de muertos y de ser adivino, que también mencionamos. Posteriormente, tenemos los mandamientos para los sacerdotes, dentro de los cuales podemos encontrar el no contaminarse con cadáveres, a menos que fuera el de familiares cercanos como padre, madre o hermanos. No rasurarán su cabeza ni el borde de su barba, tampoco se harán cortaduras en el cuerpo, todo esto relacionado con prácticas de duelo que se solían hacer antiguamente. La razón que encontramos en la Escritura es que los sacerdotes son los encargados para presentar las ofrendas ante Jehová, lo que entendemos como una responsabilidad mayor en cuanto a santidad se refiere. No podrán tomar mujer que se prostituya ni que haya sido repudiada por su marido. Recordemos que una mujer repudiada era una mujer que se casó haciendo creer a su marido que era virgen, pero que ya había intimado con otros hombres, lo cual se convierte en adulterio. Y se le podía dar carta de divorcio. Esto lo podemos encontrar en Mateo 1, 18, 19, donde nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como podemos ver, nos dice antes que se juntaron. Antes que se juntaran, es decir, que había una promesa de matrimonio pero no se había consumado. Así que para José, pensar que su futura esposa estaba en embarazo no era algo que aceptara, y quiso dejarla secretamente, siendo el adulterio una falta muy grave que le traería a María muchas consecuencias. El hecho de cometer adulterio era algo que se pagaba con la muerte. Sin embargo,
En los capítulos posteriores, a José se le aparece un ángel en sueños explicándole que la criatura que lleva María es obra del Espíritu Santo, lo cual él acepta como un plan de Dios. Continuando con los sacerdotes, leemos las especificaciones a las que se deben someter por el hecho de ser sacerdotes y llevar la unción del aceite que se puso sobre su cabeza cuando fueron purificados. La mujer que tomen por esposa deberá ser virgen y se mantendrá sin ningún tipo de contaminación, como ya vimos. No rasgarán sus vestiduras, es decir, hacer duelo por un muerto, entre otras leyes. Esto lo vimos en Levítico 10:6, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, mueren por ofrecer fuego extraño delante de Jehová, por lo cual se le prohíbe a Aarón, quien era el sacerdote, hacer duelo por ellos. La pregunta que podríamos hacernos es, según lo que dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con la pureza y la santidad para realmente encajar dentro de esa promesa? Muchos creyentes bastante orgullosos de ese llamado sacerdotal mencionan este versículo para demostrar la virtud de pertenecer al reino de Dios, pero estaremos siendo estrictos y cuidadosos en no contaminarse con el fundamento que nos enseña la palabra de Dios para dicha labor. Bueno, creo que todos debemos autoevaluarnos y determinar si esas vestiduras sacerdotales nos quedan hoy en día. Para finalizar, el capítulo 21 de Levítico nos dice que de los hijos de Aarón, ninguno que tenga algún defecto podrá acercarse a ofrecer ofrendas, ni tampoco el pan para Elohim. No podrá traspasar el velo ni acercarse al altar. Esto es en el tabernáculo. En el versículo 18 mencionaba también que ningún varón con defecto físico como ceguera, cojera, deformación, entre otros, podrá acercarse. Lo interesante es que la palabra defecto en el hebreo es mum, que también es traducida como mancha. Entonces, si leemos Colosenses 1, 21, 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. O Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y a ti te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué nos está hablando? Este versículo en Mateo nos dice, en los versículos posteriores, que el hecho de estar en algún tipo de disputa con un hermano nos pone en deuda con el juez, que es Yeshua, y que permanecer en esa falta le da al adversario un motivo para acusarnos y salir en deuda. ¿No es acaso esto una mancha en nosotros? ¿Una mancha o un defecto que no nos permite acercarnos al altar de Dios a ofrecer nuestras ofrendas? Buena pregunta para que nos hagamos los creyentes. De esta manera, llegamos a las ordenanzas para las fiestas solemnes de Jehová, iniciando con el recordatorio para Moisés y el pueblo del día de reposo, es decir, el día de Shabbat. Encontramos la Pascua, panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos o primicias, la cuenta del Homer y para finalizar las fiestas de primavera.
Shavuot o la fiesta de la cosecha, donde se ofrecía el nuevo grano como primicia también. El estudio de estas fiestas, como les decía, lo pueden encontrar en los enlaces que dejaré al final del video en la descripción. Posteriormente encontramos las fiestas de otoño, que para este año 2024 estarán aconteciendo en octubre, iniciando el día primero del mes séptimo con la fiesta de trompetas o Yom Teruah. El día 10 en ese mismo mes es Yom Kippur o el día de expiación. Y el día 15 de ese mes también, la fiesta de tabernáculos. Recordemos que estas son las fiestas que Yeshua cumplirá proféticamente en su segunda venida, ya que las de primavera fueron cumplidas por él cuando vino por primera vez, siendo la Pascua y las demás fiestas que ya mencionamos. Para estas fiestas de otoño, les dejaré un enlace también al final en la descripción de los estudios correspondientes a los que podrán acceder gratuitamente solo con ingresar a nuestra página Nuevos Creyentes. Podemos ver aquí. Ya para finalizar el libro de Levítico, encontramos las disposiciones para el cuidado del templo, como por ejemplo la utilización del aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Recordemos que este se colocaba en la lámpara o la menorá, como es conocido el candelabro de 7 brazos que Jehová ordenó elaborar en oro puro. Esta debía ser encendida por los sacerdotes desde la tarde hasta la mañana del día siguiente, con la finalidad que la luz brillara permanentemente en medio del pueblo. También encontramos las 12 tortas de pan o el pan de la preposición, literalmente llamado el pan del rostro, ya que debía estar encima de la mesa de oro, dividido en 2 hileras de 6 delante de Jehová. Este solo podía ser comido por los sacerdotes en el lugar sagrado después de permanecer 7 días sobre la mesa. El hecho de comerlo delante de Jehová, siendo un estatuto perpetuo, simboliza un vínculo de amistad y provisión perpetua para su pueblo, quienes depositaban la confianza de su sustento en Dios. Siguiendo adelante, encontramos que aquel que blasfeme el nombre de Jehová o maldiga a Dios cargará con su pecado y morirá irremisiblemente. Nos cuenta este capítulo 24 la historia de un hombre de madre israelita y padre egipcio que fue lapidado, es decir, murió apedreado por aquellos que le habían escuchado maldecir y blasfemar en contra de Jehová. Recordemos también que en Mateo 12, 31-32 nos dice: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Resulta interesante que nos diga que se le perdonará a quienes hablen en contra de Yeshua, pero jamás a los que blasfemen contra el Espíritu de Jehová, siendo éste enviado como consolador por el Padre, cuando Yeshua ascendió a los cielos. Podemos ver claramente la diferencia que establece entre el Padre, el Espíritu Santo y Yeshua. Encontramos también la prohibición de quitarle la vida a otra persona. El que lo haga deberá morir, así como también el que le quite la vida a un animal deberá restituirlo, obviamente entendiendo que dicho animal pertenece a alguien más. También el que le cause lesiones a su prójimo, a sí mismo, harán con él ojo por ojo, diente por diente. Mateo 5, 38-39
nos dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiciere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Pareciera que contradictoriamente Yeshua desvirtúa la ley de pagar con la misma moneda a quienes nos agreden. Sin embargo, es importante entender aquí que este pasaje ni siquiera los judíos lo toman literalmente. Para ellos, lo que la Torá quiere decir es que la compensación debería ser equitativa, justa a la hora de restituir el daño a alguien originado por otra persona. De hecho, hay un rabino muy conocido, Shimon Bar Yochai, que frente a este tema decía que no sería justo si una persona tuerta, es decir, con un solo ojo, debiera perderlo literalmente como compensación por haberle sacado el ojo a otra persona que tenía sus dos ojos. Al final, uno terminaría sin vista y el otro con un ojo. Evidentemente, habría una desventaja para el que ya era tuerto. Así que lo que tenemos aquí es una ley que no es literal y aunque algunas personas en la antigüedad así lo interpretaron, lo que Yeshua está diciendo es: no tomen esta ley literalmente. No es eso lo que significa. Mejor no se resistan al mal, esperen en Jehová y pongan la otra mejilla. Al decir que pongan la otra mejilla, Yeshua está evocando literalmente la Torá en Lamentaciones 3, 26, 30, donde nos dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiriere y sea colmado de afrentas. Así que el mensaje central básicamente apunta a la esperanza que tenemos en Dios de que es Él quien pelea nuestras batallas y con justicia juzgará las afrentas de todos, como nos lo enseña en muchos versículos de su palabra. Por ejemplo, Deuteronomio 24, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Posteriormente, encontramos nuevamente el Shabbat, continuando con la escritura, pero esta vez para dar descanso a la tierra durante un periodo de un año, cada 7 años, un año sabático, es decir, que se podrá cultivar durante 6 años y el séptimo se le dará descanso a la tierra y no se podrá trabajar en ella, únicamente se podrá comer de lo que nazca espontáneamente. La pregunta es la misma que se hicieron en ese tiempo. ¿Qué comeremos durante el séptimo año? A lo que Jehová responde que durante el séptimo año Él pondrá su bendición sobre ellos y habrá producción y sustento durante 3 años. Durante el año octavo se podrá sembrar, pero solo hasta el noveno se podrá obtener la nueva cosecha y comer de ella. Asimismo, se deberá santificar el año quincuagésimo, el año del jubileo, en donde cada 50 años, en el día 10 del séptimo mes, se hará sonar el shofar. Recordemos que este mismo día es el día de expiación, Yom Kippur, o el día del perdón. De la misma manera que en el año sabático no se podrá cultivar ni segar, durante un año se dejará descansar la tierra. Al octavo se cultivará y hasta el noveno se podrá cosechar y comer de la cosecha. Vemos en estos dos casos la forma en la que Dios afianza la fe de su pueblo, a tal grado que básicamente durante un periodo de 3 años no podrán vivir de la tierra y deberán depender de Jehová para su sustento. Este mismo proceder lo vimos durante los años que el pueblo de Israel debió subsistir con el maná que descendía del cielo durante su estadía en el desierto.
Recordemos que en Éxodo 16 nos enseña que ellos debían recoger el maná antes del Shabbat semanal, ya que durante el día de reposo no podían trabajar. Dios promete una ración doble el día sexto para suplirlos y ser saciados. Actualmente, entendemos que nos encontramos en el año 5784 desde la creación del mundo. Y si bien la cuenta del calendario se perdió desde el exilio del pueblo judío a Babilonia y la destrucción del templo, sabemos que nos encontramos cerca del año 6000 que antecede el reino milenial, es decir, el séptimo milenio en donde el Mesías Yeshua reinará por 1000 años. Apocalipsis 24. Después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Este será un reino de justicia y libertad para el pueblo de Dios, lo cual encaja perfectamente con los preceptos establecidos en la palabra para el año del jubileo, así como el día de reposo semanal o Shabbat. Nos dice la palabra en Levítico 25:10 que será un año de libertad en donde cada uno deberá volver a su tierra paterna. Aún los esclavos, recordemos al entrar en la tierra prometida, Jehová asignó una porción para cada una de las 12 tribus. Así que si alguien vendió su tierra por necesidad, por ejemplo, después de 50 años, le debía ser devuelta. El año 50 será para vosotros señal de perdón durante un año. Nos dice el versículo 11. Podemos ver en estos versículos la promesa de salvación y perdón de pecados, así como la restauración del pueblo de Dios. El concepto de libertad lo encontramos evidente en esta escritura, así como en la promesa del Mesías de traer libertad a los cautivos, como nos lo expresa Lucas 4, 18, 19, donde nos dice, Yeshua hablando, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y bien, el mensaje de libertad que traerá nuestro Mesías queda bastante claro en estos pasajes. No ocurre lo mismo con la última frase que nos dice para predicar el año agradable del Señor, la cual algunos atribuyen al año que duró el ministerio de Yeshua mientras estuvo en la tierra, contrario a los 3 años que piensan otros que duró dicho ministerio. Cabe resaltar que la Escritura nos dice que para los sacrificios de expiación, el Cordero Pascual debía tener 1 año y no tener ningún defecto, palabra que se cumplió en el Mesías, como el Cordero Pascual, entregado en sacrificio por nuestros pecados. Otra hipótesis muy interesante, pero con poco sustento, que la respalde es que el año agradable del Señor se estaría refiriendo precisamente al año del jubileo, como hemos venido hablando en tiempo de hablando un tiempo de restitución y libertad. Pero insisto, es una hipótesis con pocos argumentos históricos que la respalden. Finalizando este capítulo 25 de Levítico, encontramos también un concepto muy importante dentro del Evangelio y es la hermandad, en donde Jehová manda a su pueblo a recibir a los hermanos que hayan caído en pobreza, no como esclavos bajo un precio, sino como un residente que estará en su casa sirviéndole, pero con la posibilidad de partir y regresar a su tierra en el año del jubileo. Asimismo, reitera que los siervos o esclavos provendrán de naciones paganas, prohibiendo que el pueblo de Dios se enseñoree de sus propios hermanos.
Son muchos los versículos que encontramos en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que establecen que los seguidores de Yeshua o quienes le recibimos somos como una familia, como hermanos. Recordemos que en Lucas 8, 20-21, en donde Yeshua, mientras predica a una multitud, su familia pide que se les dejen entrar para acercarse. Él responde de una manera muy particular, nos dice, y le fue dado aviso diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. De la misma forma que estas palabras pudieron sonar fuertes para sus familiares, asimismo, para cualquier persona hoy en día, saber que no es considerado por Dios como parte de sus hijos por el solo hecho de no seguirle o aceptarlo, les puede sonar de alguna manera como apartados o excluidos, pero lastimosamente esa es su condición. Solo hay dos posibilidades: o aceptas a Dios obedeciendo y cumpliendo sus mandamientos, o simplemente estás en su contra. Entendemos entonces claramente los conceptos del trigo y la cizaña que crecen juntos, pero la cizaña a la hora de la siega será arrancada para arder en el fuego, y el trigo recogido para el Señor, es decir, para vida eterna, como nos dice Mateo 13, 29, 30. Seguimos encontrando en el capítulo 26 de Levítico un énfasis en no hacerse ídolos y guardar el Shabbat, así como un recordatorio de guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Este es un aspecto muy importante, ya que cumplir los mandamientos de Dios es vivir una vida conforme a ellos, básicamente lo que conocemos como el buen testimonio de un creyente, o en palabras bíblicas, un hombre justo. Muchos conocen la Biblia prácticamente entera, pero su vida familiar y devocional muchas veces no revela ese conocimiento aplicado. Así que encontramos también, ya en el versículo 4, lo que acontecerá para quienes cumplan estos mandamientos. Nos dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus producciones y el árbol del campo dará su fruto. Es interesante ver que el énfasis que hace en la idolatría y guardar el día de reposo o Shabbat están vinculados con el hecho de creer en un único Dios, es decir, Jehová, y el séptimo día que, a su vez, se relaciona con el séptimo milenio y la fiesta de tabernáculos. Veamos, en el libro de Zacarías 14, 16, 17, donde dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Aquí nos está hablando de los días finales, es decir, la segunda venida del Mesías Yeshua, que como sabemos reinará 1000 años, en el séptimo milenio, y a su vez también se entiende como el reposo en el cual entrarán todos aquellos que alcancen salvación, como vemos referenciado en Hebreos 4:3, que dice, pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabados las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues, ¿qué resta que algunos han de entrar en él? Y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. La frase no entraron en mi reposo está haciendo una referencia al Salmo 93:11 que dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, refiriéndose al tiempo en el que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto,
donde muchos de ellos murieron antes de entrar en la tierra prometida a causa de su desobediencia. Entonces tenemos todos estos conceptos relacionados entre sí, que concluyen en la promesa de parte de Jehová de traer paz a su pueblo, hasta el punto de que ni las bestias feroces significarán un peligro. En resumidas cuentas, todo esto es la promesa de salvación que se basa en la obediencia y cumplimiento de los mandamientos, o, por el contrario, pestilencia, plagas, hambre y muerte, hasta el punto de romperse el pacto que Dios estableció con su pueblo si escogemos el camino contrario. Si bien estamos hablando de los tiempos de Moisés, todo esto sigue vigente como promesa para el fin de los tiempos y la restauración de todas las cosas. Ya para terminar el libro de Levítico, encontramos la ley del rescate, que en aquel momento significaba literalmente un pago monetario como compensación por aquellos votos que se le hacían a Jehová. Se refiere a la consagración tanto de personas como de animales, casas o campos que entregaban a Dios a manera de promesa, pero que por alguna razón no podían ser cumplidas o cumplidos y requerían posteriormente un rescate o compensación monetaria por el cumplimiento. Si bien no está muy claro lo que la escritura nos quiere decir con el hecho de consagrarse o consagrar algo, sí está claro que siendo una promesa para Dios debería ser cumplida, como lo podemos ver en Eclesiastés 5, 5, 6, donde nos dice: mejor es que no prometas, sino que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los creyentes y también los no practicantes suelen hacer todo tipo de promesas a cambio de algo que quieren que Dios haga en sus vidas. La pregunta sería: ¿qué sucede cuando Dios cumple con tu petición, pero tú te quedas a mitad del camino o simplemente no cumples con lo que prometiste? Antiguamente, como ya dijimos, era una compensación monetaria frente al sacerdote. Hoy en día, ¿será suficiente con arrepentirse? ¿O deberías cumplir la ley de rescate entregando una compensación monetaria de la misma forma que apartas tu diezmo y lo entregas a la iglesia? Déjanos en los comentarios lo que piensas al respecto. Finalizamos de esta manera, queridos hermanos, el libro de Levítico y damos inicio al libro de Números, del cual estaremos viendo los capítulos del 1 al 6 para finalizar esta entrega de la porción semanal número 8. El libro de Números inicia con la petición de parte de Jehová a Moisés en el día primero del segundo mes del año 2, desde su salida de Egipto, para que realice un censo al pueblo mientras se encontraban en el desierto del Sinaí. Resulta interesante ver que este censo coincide con la fecha en la cual se debía realizar la cuenta del Homer. Les dejaré el enlace al final del video con toda la información de este conteo para este año 2024. Pero podemos ver aquí que este censo ocurre en el primer día del segundo mes, es decir, aproximadamente 20 días después del día de Pascua y panes sin levadura, que ocurría en el día 14 del primer mes. Recordemos también que había pasado un año desde que Israel llegó de la mano de Moisés al desierto del Sinaí y les fueron entregadas las tablas de la ley, los 10 mandamientos que también estudiamos ya, en donde analizamos la hipótesis de que eso ocurrió probablemente en el día de Pentecostés o Shavuot. Así que nuevamente, un año después de esto, el pueblo se está preparando para la cuenta del Homer y por consiguiente la fiesta de Pentecostés.
Así que todo varón mayor de 20 años apto para la guerra según su casa paterna y de cada una de las 12 tribus de Israel fueron contados en su totalidad. En el caso de los levitas, Jehová le indica a Moisés que estos no sean censados, ya que estarán a cargo explícitamente de las cosas del tabernáculo, de su cuidado y transportación. Este conteo, dice la escritura, fue 603.550 de los hijos de Israel, a quienes también se les designó una ubicación específica por tribus alrededor de la tienda de reunión. De la misma forma que se organizaban en el campamento, debían también emprender la marcha una vez que partieran. Posteriormente, Jehová habla a Moisés indicándole las disposiciones para la tribu de Leví, quienes, dice Dios, los ha tomado para él, así como sus animales en lugar de todo primogénito y animal nacido entre los hijos de Israel, razón por la cual la tribu de Leví le pertenecen. Nuevamente se reitera que Aarón y sus hijos son los únicos que se podrán ocupar del sacerdocio, pero deberán ser asistidos por los levitas en todas las labores del tabernáculo. Se asignan entonces labores específicas para cada familia de levitas. Algunos estarán encargados del arca, la mesa, el candelabro, los utensilios, etc. Otros se encargaban del tabernáculo con su cubierta, de las cortinas del atrio y así sucesivamente, todas las labores necesarias para el buen funcionamiento. En esta oportunidad la tribu de Leví es censada, según sus casas paternas, todos aquellos mayores de un mes, censo que arrojó un número de 22.000 levitas. Como ya dijimos, estos fueron consagrados a Jehová a cambio de los primogénitos del pueblo de Israel, de los cuales quedó un excedente de un número de 273 primogénitos del pueblo, para los cuales se debía pagar un rescate de 5 siclos por cabeza, recaudando así un total de 1.375 siclos conforme al ciclo del santuario. Vemos entonces la importancia de la tribu de Leví. Recordemos que en Éxodo 32:25 los levitas se unieron a Moisés y recibieron la promesa de una bendición por haber obedecido a Jehová, quienes a pesar del dolor de tener que eliminar a sus hermanos después del acontecimiento del becerro de oro y la idolatría del pueblo de Israel, obedecieron al mandato de Dios, muriendo así 3.000 personas a manos de los levitas. Podemos entender entonces un poco más el valor de la obediencia para Dios, quien no solo consagró a la tribu de Leví, sino que también los proclamó como los sacerdotes, con una herencia especial que no era la tierra prometida como para el resto del pueblo, sino el mismo Jehová como herencia para nunca abandonarles. Como lo vemos en este mismo libro de Números más adelante, qué mejor bendición y herencia que esa. No podemos dejar de pensar en la relación del sacerdocio en la época de Moisés como una sombra profética del sacerdocio que iniciaría con el Mesías Yeshua según el orden de Melquisedec y que expresa Primera de Pedro 2:9, donde nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo contiene todas las características del sacerdocio antiguo, donde aquellos que obedecieron a Jehová recibieron la promesa y bendición de caminar siempre bajo la proyección de Dios y de ser adquiridos por Él como su pueblo. Una nación santa que anuncie su palabra hasta la segunda venida del Mesías, donde su sacerdocio reinará por siempre. Ya finalizando esta entrega de la porción semanal, encontramos nuevamente algunos asuntos acerca de la impureza, en donde se ordena al pueblo de Israel que despidan del campamento a todos aquellos que tengan lepra, gonorrea o cualquier contaminación por un cuerpo muerto, los cuales era prohibido tocar, como ya hemos visto en anteriores capítulos.
La relación que podemos encontrar acá es la del pecado y la contaminación que éste trae no solo al individuo, sino también al campamento y al pueblo en el cual Jehová habita. Encontramos un procedimiento similar en Mateo 18:15, donde se nos instruye la forma de tratar con el pecado dentro de la iglesia. Primero de una forma individual y en privado frente al hermano que ha pecado, luego en presencia de dos testigos y finalmente, si éste no escucha, será expuesto frente a la iglesia y considerado como un gentil o publicano, es decir, un no creyente. Encontramos también en el capítulo 5 del libro de Números las indicaciones para tratar con el adulterio de la mujer y el celo que esta situación puede ocasionar para su marido, así como el ritual mediante el cual se comprobará si la mujer efectivamente adulteró con otro hombre o simplemente fue un rumor y es inocente. Finalizamos con el capítulo 6, donde se nos habla del voto nazareno. Este consistía en un periodo de tiempo en el cual quien hacía el voto o la promesa de dedicarse a Jehová debía abstenerse de beber vino o cualquier derivado como uvas frescas o secas, como tampoco vinagres de licor. No pasará navaja sobre su cabeza, dejándose crecer libremente el cabello. Será entonces santo de esta manera los días que se consagre a Jehová. Tampoco podrá estar cerca de un muerto, así éste fuera su padre, madre o hermano. Y en el caso que accidentalmente alguien muriera a su lado, rasurará su cabello al séptimo día y al octavo día realizar un ritual de purificación con 2 tórtolas, haciendo expiación frente al sacerdote. Es importante recordar que este mandato tiene una excepción para los sacerdotes en el capítulo 21 de Levítico, refiriéndose a la impureza. Allí nos dice que el sacerdote no se contamine con un muerto, a excepción de familiares cercanos como su madre, padre, hijo, hermano o hermana virgen. Para el lector desprevenido o no creyente, esto podría hacer pensar que la ley de Dios es contradictoria, pero la realidad es que no deja de estar dentro de la autoridad de aquel que la creó, es decir, Jehová. Él es el único que sabe en su totalidad los fines de dicha ley y por ende modificarla o aplicarla de modos distintos si así lo cree necesario. Por ejemplo, un policía de tránsito tiene la autoridad de detener el tráfico si así lo cree necesario, independientemente de qué color muestre el semáforo. Continuando con el voto nazareno, en el caso que cumpla su voto nazareno, normalmente al final también hará un ritual en el cual rasurará su cabello y lo quemará en el fuego, junto con otros procedimientos que ejecutará en la entrada de la tienda de reunión y que encontramos detallados en estos versículos. Encontramos una referencia de este voto nazareno en Hechos 18:18, donde nos dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Es importante tener en cuenta con esta escritura que este relato de Pablo el apóstol corresponde a un periodo de tiempo de más de 40 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Es decir, que vemos el cumplimiento por parte de los apóstoles de la ley de Dios, ratificando así la vigencia de esta, contrario a lo que muchos creyentes enseñan hoy en día acerca de la ley de Moisés, entregada por Dios como una ley abolida por la gracia de la salvación. Finalizamos, queridos hermanos, así esta entrega de la porción semanal número 8, con la escritura de Números 6:22. Esta escritura de Números 6:22 cierra el capítulo número 6 con las palabras que siempre concluimos la porción semanal, la Biblia en un año, pero que en esta oportunidad, literalmente y por coincidencia, corresponden al último capítulo de esta semana. Jehová
habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y compartirlo para que muchos más también puedan ser edificados con estas enseñanzas. Así que hasta la próxima.